Para mí el proyecto de corredor es la oportunidad, es la posibilidad que estábamos esperando los pescadores. Una pesca sustentable, ordenada, con las mismas oportunidades para todos los pescadores. En el Golfo de California, en la costa de Sonora, existen 6 comunidades conectadas por corrientes marinas que dispersan los recursos pesqueros de los cuales dependen sus casi 60,000 habitantes. Esta productiva región, con diversos ecosistemas y especies que sustenta más de 50 pesquerías, ha sido denominada como un corredor biológico y pesquero. Pero, ¿cuánto tiempo más seguirán siendo productivas estas pesquerías y capaces de satisfacer la creciente demanda del mercado? Es difícil saber cuánto. Se estima que la mitad de la pesca que se lleva a cabo en este corredor es irregular y no se tienen claramente definidos los derechos de propiedad. En este proyecto se eligió trabajar a nivel de ecosistema usando la herramienta del ordenamiento espacio-temporal costera marina y manejo integral, algo que a nivel mundial está teniendo muy buenos resultados en resolver el uso del espacio, que es donde hay conflictos. Hay más y más uso de los mares y entre diferentes sectores, y este proyecto enfoca primero en su primera fase con pescadores ribereños, pero tratando de resolver eso, fortalecer los derechos de los pescadores y ordenarlo y tratar de dar sustentabilidad al uso de los recursos. En el corredor Puerto Peñasco-Puerto Lobos, la voz de los pescadores es la base del ordenamiento, mediante un proceso en el que representantes de las 6 comunidades forman propuestas para solventar los intereses y necesidades que han identificado. Estas propuestas son consolidadas por un grupo de científicos e investigadores, el grupo técnico, para finalmente ser presentadas al grupo núcleo, representado por autoridades de los 3 niveles de gobierno en México. Definitivamente lo que buscamos como Conapesca en este proyecto en particular es lograr alcanzar el orden dentro de las actividades pesqueras, con base en la mejor información disponible, que es el sustento de toda decisión de regulación pesquera. Afortunadamente contamos con la participación del INAPESCA, que es nuestro órgano técnico en investigación pesquera, quienes aportan a la administración, a la autoridad administradora que somos Conapesca, aportan los elementos técnicos que a su vez les son provistos por agentes que participan en la generación de información, como en este caso CEDO, que repito ha sido un ente importantísimo en la generación de información, que es la base para la toma de decisiones. Definitivamente buscamos ordenar la actividad, mejorar el aprovechamiento de los recursos, ver opciones para los productores, opciones que se traduzcan en beneficio, obviamente, para los productores, en beneficios para los propios recursos biológicos que son aprovechados. Y todo esto dentro de la línea de uno de los ejes de nuestra política, que es la ordenación pesquera. Actualmente, los grupos de manejo están explorando diferentes combinaciones de herramientas de manejo pesquero que incluyen zonas de refugios pesqueros, zonas de manejo basado en derechos y el uso de cuotas de captura para poder integrar la propuesta final de ordenamiento del corredor que está a punto de ser entregada a la autoridad. Este es el momento de sumar esfuerzos, de sumar voluntades y sacar adelante un proyecto que sea ejemplo a nivel nacional. Por eso yo los invito a sumarse, a participar y a que tengan la confianza de que nosotros como autoridad vamos a estar ahí para estar siempre procurando el desarrollo del sector. Las dinámicas sociales, políticas y ecológicas de la pesca ribereña presentan una serie de desafíos para avanzar hacia una pesca sostenible en México. Con el proyecto del corredor, el éxito de los pescadores, científicos y autoridades es real y alentador, ya que se ha creado una estructura interactiva y las herramientas para tomar las mejores decisiones, por lo que estamos seguros de que el corredor biológico y pesquero
Puerto Peñasco, Puerto Lobos, es una oportunidad para el Golfo de California y sus comunidades vibrantes, unidos por el mar y nuestro futuro.